Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Bueno, aquí estamos a 19 minutos de las 9 de la mañana, saludando a nuestros estelares. Comenzamos por la secretaria general de Evópoli, Francesca Parodi. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, María José y Álvaro. Gracias por estar acá, Francesca. Gracias también a Eduardo Pacheco, quien está en el por teléfono. Eduardo Pacheco, periodista, militante de Convergencia Social, el partido del presidente. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Álvaro, María José, Francesca. Un agrado estar con ustedes. Oye, igualmente. Quinta antigüedad de la Armada, miembro de la Corte Marcial de la Armada de Chile, vicealmirante Ramiro Navajas Santini. A propósito de la filtración del hackeo masivo de correos que afectó al Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, se conoció que este vicealmirante mandó un correo electrónico a través de la cuenta institucional armada.cl a todo el alto mando naval, en donde él hace las siguientes afirmaciones respecto de 9 exmarinos que están condenados por delitos de lesa humanidad, por crímenes que fueron cometidos por ellos durante la dictadura cívico-militar. Y este vicealmirante dice que se trata de supuestos hechos, esto entre comillas, y que se trata de marinos que cumplieron cabalmente con su deber. Es decir, era un deber de ellos cometer delitos de lesa humanidad. ¿Para qué escribió este correo electrónico? Pidiéndole al alto mando naval, es decir, vicealmirantes y contraalmirantes, que dieran dinero para ayudarles a soportar la carga de la pena que están sirviendo en los penales Punta Peuco y Colina 1. A mi juicio, y antepongo un juicio, esto es de la mayor gravedad. Y a mí, francamente, me sorprende que el gobierno de Chile no haya dado de baja, yo no sé si se podrá dar de baja a un vicealmirante, pero no lo haya llamado a retiro de manera inmediata. Y ha pasado esto casi corbata. Reacciones del INDH. Que fue la más clara. La ministra de Defensa no se le entendió nada lo que dijo. Una incapacidad de expresarse con claridad impropia de un secretario de Estado, cuando le preguntan por esta declaración. Ininteligible, una respuesta que francamente no se le entendió. Me quedo callado porque lo que hablan aquí son ustedes. Comencemos contigo, Francesca. Mira, yo coincido contigo, me parece una máxima gravedad el hecho de negar personas que actualmente han sido condenadas y que están cumpliendo penas privación de libertad por múltiples homicidios. Sí, o sea, ¿perdón? múltiples delitos. Sí, delitos, sí, efectivo. Me parece una máxima gravedad y el negar esos hechos yo creo que hoy en día es absolutamente inaceptable. Yo tengo entendido que van a citar la comisión secreta de la Cámara para poder conversar de este tema. Ahora, yo no sé ahí cuáles son las atribuciones que efectivamente tiene el gobierno con respecto a en ese caso puede efectivamente llamarlo retiro o no. Pero me parece una máxima... ¿Se escucha algo, no? Sí, se escucha. Lo que pasa es que Eduardo está hablando con alguien ahí. Pero ya lo muteamos, perdona. Ya, no se preocupen. Yo lo veo, creo que no resiste mayor análisis, me parece una gravedad absoluta. Creo que hoy en día negar lo que pasó en el pasado, la gravedad que tuvo particularmente las violaciones de derechos humanos producidos durante la dictadura, creo que son gravísimos y creo que efectivamente ahí, no sé efectivamente cuáles son las herramientas que tiene el gobierno, pero yo coincido contigo, Álvaro, que son de una gravedad extrema y que no podemos hoy en día. La ministra instruyó sumarios internos dentro del Estado Mayor Conjunto, pero esto por la filtración de los correos Exactamente, electrónicos. No fue capaz de referirse a este problema la ministra de Defensa. Pero no referido a este tema, no sé, Oye, Eduardo, será muy si nieta de Salvador Allende, pero tienes... nosotros no podemos tener una ministra de Defensa, Eduardo, que no tenga la capacidad de expresarse oralmente, de responder una pregunta que le estaban haciendo los periodistas directos respecto de los correos o del correo del vicealmirante Navajas Santini. No sé, a lo mejor yo estoy siendo muy brutal en mi juicio, pero a mí me parece impresentable la actitud de la ministra de Defensa. Pacheco, don Eduardo. Muchas gracias. Bueno, lo primero que decir que estos son hechos gravísimos, inaceptables. Hoy día se ha visto una comunicación
desde un correo institucional de nuestras Fuerzas Armadas, porque son las Fuerzas Armadas de todos los chilenos y chilenas. Aquí no puede haber identificación, menos con personas que están condenadas por delitos de lesa humanidad y por grave violación a los derechos humanos. Esta vinculación que tienen incluso pidiendo recursos a través de correo institucional, yo lo encuentro de la mayor gravedad, inaceptable, y efectivamente uno espera que no solamente que haya una decisión del Ejecutivo, sino que también decisiones por parte de la misma Armada. Efectivamente, la ministra Camila Vallejo ha señalado que aquí se va a iniciar un proceso, una investigación. Yo creo que también las instituciones tienen que tomar medidas y la salida de este uniformado, de este oficial, puede ser una de las medidas que tiene que tomar la misma institución, que ha estado cuestionada durante muchos años por pactos de silencio, no solamente en la Armada, sino que también en todas las Fuerzas Armadas, a propósito de la violación a los derechos humanos y los desaparecidos, las y los desaparecidos que aún siguen en nuestro país. Con casos que mantienen a sus familiares en vilo aún, y algunos incluso familiares que perdieron la vida sin tener justicia ni saber dónde estaban sus seres queridos. Entonces yo creo que esto es de la máxima gravedad, cuando de manera transversal todos debemos estar por el respeto a los derechos humanos y también por el nunca más. Y yo creo que eso es lo que tiene que ser, estar en el primer punto hoy día del debate, pero yo creo que aquí la ministra Vallejo ha señalado que se va a iniciar una investigación. Yo creo que la Armada y las Fuerzas Armadas también tienen las atribuciones para poder tomar medidas y efectivamente hacer un lado a este uniformado que ha cometido estos hechos, a propósito de estas filtraciones que hubo con respecto a estos correos electrónicos, que estamos sabiendo otras cosas más también. Lamentablemente la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad de las Fuerzas Armadas es algo de la mayor gravedad. Aquí en América Latina todos se están dando un festín comentando los correos electrónicos que fueron hackeados al Estado Mayor. Eso es inaceptable. Y lo que ha dicho hoy día los hackers que están por ahí hablando cuando quieren, mandan informaciones diciendo que incluso hubo advertencia y no en el sistema informático y no fueron, esto fue en mayo. Oye, antes de seguir con digamos, atacadas como correspondía por parte de quien debía hacerlo. Entonces yo creo que estamos ante un clima muy muy grave, y creo que aquí la Armada y las Fuerzas Armadas pueden tomar medidas perfectamente más allá de lo que esté diciendo el gobierno. Oye, ¿sabes qué? A propósito de esto del hackeo, a mí me gustaría dedicarle 30 segundos a la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Tú sabes que el Poder Judicial también sufrió un hackeo. Así es. Tenía sistema operativo Windows 7, o sea, una cosa impresionante. Bueno, pero fue hackeado el Poder Judicial. Hasta el minuto iban más o menos como 200 computadores, un porcentaje relativamente bajo de todos los del Poder Judicial, pero a mí me parecieron, la verdad, sorprendente las declaraciones de la ministra vocera de la Corte Suprema, que dijo que no iban a investigar, que no iban a iniciar acciones legales porque era muy complejo el tema. Entonces iba a ser muy difícil encontrar a los culpables, entonces no lo iban a hacer. ¿Qué señales está dando la ministra de la Corte Suprema? O sea, si a ti te hackean el correo electrónico, o te vulneran la cuenta corriente del banco, te roban la plata. Y el diagnóstico es ¿Para qué vamos a investigar si es muy difícil encontrar los culpables? El diagnóstico precisamente para poder otorgar mayor gobernabilidad al país, que yo creo que tiene una crisis de seguridad tremenda, es la inteligencia. Mucho se habla de la inteligencia, pero ¿qué inteligencia va a haber si tenemos Windows 7 en el Poder Judicial? Esto es increíble. Ya, María José, dale nomás. No, eso, ¿cuál es la responsabilidad de la ministra en todo esto, Eduardo Pacheco? Porque también se habla mucho respecto de eso, que se le carga a todas las Fuerzas Armadas, pero ¿qué pasa con la cartera de defensa y la responsabilidad? Sí, yo creo que aquí me imagino que el gobierno está recabando antecedentes. Yo espero que se avance efectivamente de forma decidida a pedir medidas y explicaciones contundentes a las Fuerzas Armadas por parte del gobierno. Creo que me quedo con lo que ha planteado la vocera de gobierno, pero creo también, e insisto, que aquí las Fuerzas Armadas, y en este caso la Armada, pueden perfectamente tomar las medidas que permitan no dejar ninguna duda respecto a lo que ha pasado con estos hechos lamentables que quedaron al descubierto luego del hackeo. Yo creo que aquí el gobierno tiene que seguir recabando antecedentes y pedir todas las medidas necesarias a las Fuerzas Armadas, que, insisto, pueden tomarlas y poder levantar todo este tremendo impacto que ha generado esto, sobre todo cuando sigue la desconfianza con respecto al respeto a los derechos humanos, lamentablemente,
con respecto a nuestras Fuerzas Armadas. Oye, Francesca Parodi, como secretaria general de Evópoli, integrante de la alianza opositora Chile Vamos, ¿cómo va a ser posible desanclarnos del pasado? Avanzar, porque aquí el único de los cuatro que estamos acá, que vivió la dictadura probablemente con conciencia, fui yo, porque soy el más viejo. Pero ustedes son todos jóvenes. Entonces no tienen ninguna participación en lo que pasó desde el año 73 en adelante. Pero es muy difícil, aún para ustedes siendo jóvenes, avanzar y dejar atrás este trauma, el pinochetismo, ¿cierto?, del pasado. Primero porque no hay justicia, hay 1.100 detenidos desaparecidos todavía. Y segundo porque aparecen personajetes como este vicealmirante que se permite decir lo que dijo. Entonces es muy difícil avanzar así, Francesca. Sí, y yo creo que también hay determinados sectores que tienen poco interés en avanzar también, y hablo de sectores de más ultraderecha o incluso también sectores más de izquierda que también sacan a colación bastante al expresidente Salvador Allende como un referente en la actualidad. Entonces, de alguna manera, está bien, son absolutamente diferentes, bajo ningún punto de vista quiero hacer un empate aquí, pero efectivamente cuando estamos más anclados, tenemos un presidente que muchas veces emula a Salvador Allende, de alguna manera también volvemos hacia atrás. Entonces, yo creo que efectivamente aquí hay un tema de justicia que no está reparado lo que pasó, pero tenemos que tener la altura de miras de poder seguir hacia adelante y dejar finalmente la historia no, aprendiendo la historia, por cierto, no quiero bajo ningún punto de vista olvidar lo cometido en la dictadura, pero efectivamente yo creo que hay poco interés por determinados sectores de querer anclarse hacia atrás, y yo creo que eso de alguna manera nos divide, nos polariza y genera finalmente que los extremos, que son en este caso la extrema derecha, la extrema izquierda, agarren más fuerza, y yo lo encuentro francamente lamentable. Yo veo lamentable, veo grave lo ocurrido. Creo que tiene que tener responsabilidades tanto institucionales como gubernamentales en el sentido de el rol que pueda tener la ministra de Defensa. Obviamente tener un país que mire más hacia adelante, y ahí yo creo que lamentablemente, más allá de lo que hace la política en día a día, también de poder ir a buscar a determinados sectores más ultras, más con discursos más ponzoñosos, como es el caso de muchas veces lo que hace también el propio presidente Boric con Allende. Entonces yo creo que ahí también el rol que tienen las diferentes autoridades de poder proyectar un país que aprende del pasado pero mira hacia adelante, más que ir a buscar las rencillas hacia atrás. Oye, a mí me parece también este asunto muy complejo, Eduardo Pacheco, porque resulta que este correo electrónico quedó al descubierto por el hackeo. Pero resulta que uno se pregunta realmente cuál es el convencimiento que hay al interior de las Fuerzas Armadas, en sus altos mandos y por lo tanto hacia abajo, de lo que pasó en dictadura. Porque él era el vicealmirante de la quinta antigüedad de la Armada, sostiene que estos marinos que están condenados por delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, etcétera, etcétera, resulta que cumplieron con su deber. Entonces, ¿cómo uno va a avanzar así si hay un vicealmirante que fue formado doctrinariamente, ¿cierto?, durante la dictadura, pero que tampoco es una persona que tenía un cargo relevante, un grado relevante durante la dictadura militar, piensa de esa forma? ¿Cómo piensa el resto de las Fuerzas Armadas? ¿Está de acuerdo con esto? ¿A ti no te parece preocupante eso, Eduardo? Muy preocupante, gravísimo, lo señalaba, e inaceptable. Yo creo que la Armada y las Fuerzas Armadas tienen que tomar una decisión al respecto y transmitir una señal fuerte y contundente respecto a esta sensación que siempre hay, respecto a que se avala la impunidad dentro de las Fuerzas Armadas, y eso es inaceptable porque, insisto, las Fuerzas Armadas no son de un grupo de chilenos, son las Fuerzas Armadas de todos los chilenos y chilenas, y no puede ser que este tipo de declaraciones y este tipo de actitudes que hoy día amparan y dejan en la impunidad violación a los derechos humanos sigan estando dentro de la institución. A mí yo creo que buena tu reflexión, Álvaro, al principio a propósito de cómo se sigue anclado en el pasado, pero yo creo que para que eso no suceda tiene que haber verdad y tiene que haber justicia. Se tiene que saber el paradero de esos 1.100 desaparecidos y desaparecidas que todavía sus familiares no saben qué pasó con ellos. Tiene que haber
justicia con respecto a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Solamente cuando eso suceda yo creo que vamos a poder mirar el presente y el futuro con mayor esperanza respecto a las nuevas generaciones. Y lo del hackeo, aquí hay otras cosas que quedaron al descubierto. Hay seguimientos por parte de la inteligencia de las Fuerzas Armadas a ollas comunes, a organizaciones sociales, a distintos personeros que están en el activismo político y social. Y yo creo que esas tampoco son señales buenas para la democracia. Yo creo que lo que está marcando es lamentablemente una conducta que nos retrotrae a los tiempos de la dictadura, cuando se perseguía a dirigentes sociales y políticos. Yo creo que eso es nefasto para el respeto a los derechos humanos y para el Chile que queremos construir. Yo creo que es un Chile que esté por los derechos humanos, por la libertad, por la verdad y por la justicia. Yo creo que es gravísimo lo que acabamos de ver y creo que debe haber una señal ejemplar y muy fuerte por parte de las Fuerzas Armadas, en este caso por la Armada, y la salida de este uniformado. Francesca Parodi, ¿algo más que agregar? Porque ya se nos fue el tiempo, estamos en el time is out. No, quizás no entendí muy bien lo que dijo Eduardo al final. ¿Estaba diciendo que las Fuerzas Armadas actualmente están persiguiendo a dirigentes sociales? A propósito de Eduardo. No, a propósito de los hackeos que a propósito del hackeo salieron varios correos electrónicos de informes de inteligencia donde se hacen reportes de dirigentes sociales, de ollas comunes, de distintas índoles. Yo creo que también eso deja un mal precedente, porque obviamente hay mucha preocupación dentro de aquellos dirigentes que puedan haber visto su nombre representado en estas comunicaciones, porque son miles y miles de correos electrónicos que se dieron a conocer. Francesca. No, perfecto. O sea, yo creo que tenemos que llegar al final y hay que, en vez de escuchar dando a conocer los contenidos de este hackeo, efectivamente tomar las medidas administrativas que correspondan en el caso de haber efectivamente lo que está diciendo Eduardo. Yo muy brevemente, sí. José, quería tocar un tema breve porque no se tocó. El tema de las relaciones internacionales y las diplomáticas que tiene este gobierno, yo creo que ya empezamos a rayar un poco el absurdo y el infantilismo máximo. Yo creo que lo que pasó, partiendo por lo que pasó con el rey de España en el cambio de mando, lo que pasó con el embajador de Israel, lo que dijo también el propio presidente en Estados Unidos con respecto a la puerta de Estados Unidos a la democracia, y ahora ver también al embajador en una actitud decorosa, digamos, no digna, o del respeto que tiene que tener hacia la diplomacia. Yo creo que el gobierno tiene que terminar con el amiguismo, sacar al embajador de España. Ya tuvo una frase muy desafortunada hace un par de semanas en esta superioridad moral que se arroga este gobierno particularmente. Y también, a raíz de esto, volver a retomar algo que yo creo que es muy importante, que es dignificar la carrera diplomática en base a los embajadores y los cónsules que puedan enviar los diferentes gobiernos, porque yo veo inaceptable efectivamente lo que hizo el embajador de España. Lamentablemente creo inaceptable también el manejo que ha tenido el presidente Boric con las relaciones internacionales y la diplomacia. Gracias, Francesca. Eduardo, lamentablemente se nos fue el tiempo, así que te dejamos hasta acá. Sí, en los hackeos también aparecen policías, entonces para también colocarlo junto con el tema de las Fuerzas Armadas, como para el cierre, para poder entregar la información. Sé que se nos va el tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Que esté muy bien. Gracias, Francesca. Buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias. Un minuto falta para las 9 de la mañana.